Gracias por acompañarnos en la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica en este martes 9 de julio de 2014. Gracias a quienes nos acompañan a través de la prensagráfica.com o nos escuchan desde radio del Grupo Dutriz. El próximo jueves se conmemora el Día Mundial de Población y en ese contexto habrá una serie de actividades de reflexión. Ahora el tema central será juventud y población, retos y desafíos para El Salvador. Y es que en el planeta habría superado ya los 7.000 millones de habitantes y hay un creciente aumento en la demanda de una mejor calidad de vida, lo cual se convierte sin duda alguna en un reto para cualquier país, especialmente para el tercer mundo. Con nuestra invitada reflexionaremos sobre estos temas, la parte global, pero también la parte un poco más doméstica de cuál es la situación entonces de nuestro país, juventud y población, embarazos en adolescentes. Está con nosotros en nuestros estudios Elena Zúñiga, ella es la representante del Fondo de Población de Naciones Unidas en nuestro país. Elena, es un gusto, bienvenida. Un gusto, William, muchos saludos y muchos saludos al auditorio. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Superamos los 7.000 millones de habitantes en el planeta? Superamos los 7.000 millones de habitantes en el planeta en el año 2011. Se estima que se alcanzó esa cifra, se rebasó ya esa cifra, ya estamos actualmente caminando hacia los 8.000 millones, ¿verdad? Que serían, se esperaría que estaríamos alcanzándolos como en alrededor de unos 15, 20 años a partir de ahora. Es increíblemente rápido lo que se agrega todavía miles de millones de personas a la población mundial. ¿No? O sea, anualmente, ¿cuál es más o menos la tasa entonces de crecimiento que se tiene en millones? Mira, actualmente el mundo de la población global ha disminuido radicalmente ya su ritmo de crecimiento demográfico y sobre todo el mundo en desarrollo, que alcanzó cifras de 3.2% anual, ¿no? En los años 60, 70, el mundo en desarrollo estaba creciendo a niveles increíbles. El mundo en proceso de desarrollo, ¿verdad? El mundo que está apenas desarrollándose. Los países más desarrollados iniciaron su transición demográfica mucho antes y ellos han ido creciendo mucho más lentamente y algunos países actualmente ya han estabilizado su población, ya no crecen prácticamente o están creciendo muy, muy lentamente. En el caso de los países en desarrollo sí sigue creciendo. Y hay ahí una diversidad de situaciones. Hay países que han logrado transitar más rápidamente hacia menores niveles de fecundidad y mortalidad. Países como asiáticos ya están prácticamente terminando su transición demográfica. En América Latina tenemos gran heterogeneidad, pero todavía diríamos que en América Latina predomina un patrón de transición, de descenso de la fecundidad en pleno descenso, y hay muchos países que ya han pasado una fecundidad muy elevada de 6, 7 hijos en promedio por mujer, a niveles de fecundidad cercanos al nivel de reemplazo que se conoce, que es el 2.1 hijos por pareja, ¿no? 2.1 hijos por mujer. Esto quiere decir que los padres tienen el número de hijos que los reemplaza a sí mismos, ¿verdad? Hay países también y hay regiones. Este nivel de reemplazo es el óptimo. Este nivel de reemplazo diríamos que sería el óptimo, el ideal, en la medida en que la población podría mantenerse estable, ¿verdad? No habría estas grandes fluctuaciones como lo hemos vivido a lo largo de todo el siglo pasado, que la población se multiplicaba cada 20 años en países en desarrollo, ¿no? Los países que tienen esas tasas de crecimiento, por ejemplo El Salvador se duplicó su tamaño entre 1950, ¿no? El siglo pasado, y más o menos 1970, es 75, por ahí la población pasó de 2 millones a 4 millones, y hoy en día estamos hablando de 6 millones, 6.5 millones en El Salvador aproximadamente. El Salvador, a diferencia de otros países, también mantiene niveles altos de tasa de crecimiento natural. La tasa de crecimiento natural se refiere a la relación que hay entre la tasa de fecundidad y la tasa de mortalidad, o sea, cuántos nacen y cuántos mueren. La diferencia de eso da un ritmo de crecimiento natural de la población. Y en ese sentido... Entonces esto significa que están haciendo más gente de la que está muriendo. Sí, nace más gente de la que muere y por eso crece la población. Claro. Pero en El Salvador mucha gente se va del país. La migración es tan intensa y tan elevada que buena parte de este crecimiento natural se reduce, de ser un crecimiento natural de alrededor de 1.2% más o menos anual, se reduce a casi 0.4% debido a la migración. Mucha gente se va y entonces la población crece lentamente. Pero crece lamentablemente de forma distorsionada porque la gente que se va
es la población en edad laboral, la población joven en edad laboral. Entonces se hace como una especie de faltante, ¿verdad? Exacto. De déficit de población en edades centrales que son muy relevantes para la producción, Sí, sí. para la economía. Y justamente la parte doméstica sí la vamos a tocar un poquitito más adelante. Solo Okay. quiero que terminemos de dar un poco la perspectiva global, que creo que es importante para nuestros cibernautas y televidentes, un poco conocer esa cantidad de población que a veces algunos no logramos dimensionar. O sea, estamos hablando de casi 8 mil millones de habitantes en este planeta, la capacidad de alimentación, hay más presión por mejores demandas de servicios, salud, educación, vivienda, etcétera. El planeta, los recursos son finitos. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto puede soportar el planeta? O sea, de población. ¿Hay en este momento, por ejemplo, suficiente alimentación en el mundo, suficientes alimentos para alimentar a la población? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que ocurre cuando se habla de países en hambruna, por ejemplo? Miren, el tema de la población en muchos sentidos afecta al desarrollo. Uno diría, en términos numéricos, si uno se pone a pensar en la cantidad de población, 7 mil millones de habitantes, que son muchísimos, si la producción estuviera distribuida de manera equitativa, si la riqueza estuviera distribuida de manera equitativa, seguramente la calidad de vida de esos 7 mil millones de habitantes sería mejor, a pesar de que seamos 7 mil millones de habitantes. El problema está en que no tenemos esa capacidad de dar de manera equitativa los recursos, ¿verdad? Y entonces la población que se reproduce más, la población que más crece, es la que menos acceso a los recursos tiene. Es la población que se encuentra con menores posibilidades de acceder a la riqueza, y entonces lo que hacemos, estamos reproduciendo desigualdad, exclusión, ¿verdad? Y desventajas sociales. Y en ese sentido estamos mirando que la población del futuro, la población que va a crecer en los próximos 50 años, 100 años, va a ser población que más del 90% va a estar en países hoy en día en desarrollo, países que no están desarrollados. La población del mundo más desarrollado, de los países más desarrollados, esa población prácticamente no va a crecer. Va a crecer la población que se encuentra todavía en países pobres relativamente. Ahora, esa reducción en el crecimiento en países desarrollados también genera problemas, es decir, esto de los equilibrios entre población, recursos y todo eso es bastante difícil, ¿no? Porque uno entiende, por ejemplo, los problemas que puede tener algunas comunidades en España, Alemania, entiendo sobre todo Sí. de pueblos prácticamente dicen fantasmas porque hay menos gente, pero además se han quedado solo los abuelitos, los ancianos. Sí, sí. Es que, como decíamos, todas las variables demográficas y todo el fenómeno poblacional tiene que ver con el desarrollo, y por eso hay que incluirlo en los planes de desarrollo siempre. En los países, por ejemplo, en los países europeos, en muchos países que han estado buscando también incentivar más la fecundidad, están ahorita en un déficit porque ha reducido la fecundidad y se ha prolongado la esperanza de vida. Esto ha hecho que haya más población en edades avanzadas y menos población en edades jóvenes o infantiles, porque hay menor fecundidad. Esta transición, que tiene ventajas porque han permitido ampliar la esperanza de vida, mejorar la salud de las personas, sobre todo de las mujeres y de los niños, o sea que ha tenido un montón de ventajas. También es cierto que genera un déficit, sobre todo de la población en edad laboral, porque esta población, las economías crecieron para absorber a una población de edad laboral muy grande, que ya ahora está envejeciendo, y en esos Exacto. países que además la jubilación es real, existe la institución de las pensiones y de la seguridad social, llegan a la edad del retiro y se retiran, y se jubilan, y se pensionan. El tema ahí es cuántos jóvenes hay en actividad, laboralmente hablando, que esté dando capacidad de soporte económico para las personas que están en retiro, ¿no? Entonces, mucho ha sido la migración, la inmigración. Esos países son atractores de migrantes en buena medida porque los necesitan. Estados Unidos, la población económicamente activa de Estados Unidos no habría crecido si no hubiera habido migración. Esto es un fenómeno relativamente compensatorio entre países que están en una etapa más temprana de la transición demográfica contra otros que están en una etapa mucho más tardía de esa transición demográfica. Eso se entendería del por qué hay países en el mundo que están buscando, llamando migración. Así es. O sea, hay países que tienen claramente políticas de atracción migratoria, pero son muy selectivos, ¿verdad? Claro. Buscan ciertos niveles educativos y demás, pero por ejemplo Canadá es un país claramente que tiene una política muy abierta, muy explícita de atraer migrantes a la economía canadiense. Estados Unidos
la tiene de una manera diferente, ¿no? Es un tema, un debate constante el tema de las políticas migratorias, porque se sabe y se reconoce la necesidad estructural de la economía norteamericana de atraer migrantes, población de diferentes tipos de calificación, incluso los no calificados, ¿verdad? Con muy bajos niveles de calificación son requeridos en esas economías. Bueno, de hecho la reforma migratoria en Estados Unidos que se plantea, hay algunos, muchos cambios desde luego, pero hay uno que se plantea que tiene que ver con la forma de cómo usted, por ejemplo, la prioridad que había en este momento de atraer a través de la red familiar, entonces que llegara más gente a Estados Unidos, llegaba el papá, el hijo, los hijos, etcétera, pero ahora se va a privilegiar, debemos entender más la parte que tiene que ver con la capacidad profesional, intelectual de la persona que piensa migrar. O sea, ciertos enfoques que están habiendo ahí, matices no, pero bueno, debo hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, entremos un poco más entonces a hablar de El Salvador. En la parte que usted me decía, me llamaba la atención esto que tiene que ver con el país que tiene una alta tasa de crecimiento, pero que no se ve reflejada por la migración. Por la migración. De acuerdo, vamos a una pausa comercial y volvemos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Bueno, estamos este martes compartiendo en entrevista en línea un poco de reflexiones con Elena Zúñiga, ella es representante del Fondo de Población de Naciones Unidas en nuestro país. Elena, a ver, entonces un poco para ir, entramos dando una perspectiva más global, pero ya en lo doméstico, en lo local, decía usted la parte de cómo el país de alguna forma tiene quizás una forma quizás no tradicional, no convencional, ¿no? de cómo ha equilibrado un poco, si se le puede llamar así, ese crecimiento poblacional, pero por la válvula de escape que tiene que ver con la migración. Así es, así es. ¿Qué consecuencias tiene eso? Bueno, pues tiene múltiples consecuencias y múltiples implicaciones, tanto a nivel de la familia, bueno, del individuo, la familia, la comunidad y el país, ¿no? Por un lado, uno diría, la migración ha sido una manera de resolver el problema de falta de oportunidades que se ha presentado, y no solamente en El Salvador, sino en muchos países de América Latina, y hay una nueva era migratoria, que sí se le conoce, una nueva era que responde a esta etapa demográfica de los países en desarrollo, en los cuales tienen una numerosa población adolescente, joven y en edad laboral, que no encuentra oportunidades laborales en el propio país, a la vez que hay otros países que tienen déficit de trabajadores y que atraen trabajadores. O sea, son tanto causas de atracción y expulsión, o sea, también los países de destino de la migración son países que atraen migrantes. Pero en El Salvador, que es un país que ha tenido una larga trayectoria y tradición migratoria, en la guerra generó un momento muy importante de incrementar, de intensificar los procesos migratorios. Entonces, los flujos migratorios que salieron en la preguerra y durante la guerra fueron muy numerosos, que a diferencia, por ejemplo, de la mortalidad, que la mortalidad repuntó durante la guerra. De hecho, la población masculina de El Salvador perdió prácticamente 2 años en la esperanza de vida, de lo que había ganado durante décadas. Lo perdió por el conflicto armado y por las grandes muertes, matanzas que hubo en ese periodo. Mucha gente se fue y mucha gente se llevó a los jóvenes y mucha gente se fue. Después de la guerra, todavía la situación económica en el país era precaria, se estaba reorganizando, ¿no? La gente siguió yéndose.
el flujo migratorio no se detuvo, inclusive al final del año, cercano al año 2000, parece que ha habido todavía una intensificación mayor del fenómeno migratorio. Esta situación llegó a niveles tan elevados que sabemos que a veces se dice que alrededor de una tercera parte de los salvadoreños no viven en El Salvador, lo cual podría ser cierto. Bueno, en la prensa gráfica titulamos Departamento 15 una sección, porque efectivamente mucho más que un departamento incluso. O sea, sí, somos 14 departamentos, pero departamento 15 lo componen los compatriotas en Estados Unidos, justamente por eso. Sí, porque numerosos, mínimo claro, alrededor de los censos norteamericanos, las encuestas norteamericanas nos hablan casi de 2 millones de personas en Estados Unidos nacidas en El Salvador. Y si tomamos en cuenta los hijos de los salvadoreños, ¿verdad?, que sí, viven en Estados Unidos, esta población puede ser todavía muchísimo mayor. Ahora, perdón, en el ritmo que iba creciendo El Salvador durante el pasado conflicto armado, si no ocurrieran esos flujos migratorios, si no, es bastante difícil una situación en la que estaría el país, más difícil quizás, o... Pues sí, podríamos estar hablando, como se proyectaban en entonces, de 9 o 10 millones de habitantes en El Salvador, 8 o 9 millones. ¿Esa era la población que había antes de la guerra? No, durante la guerra no, ha ido aumentando la población, sí, sí, se ha seguido aumentando, pero lo ha hecho mucho más lentamente, mucho más lentamente. Durante la guerra también la población, digamos, casi aumentó. Lo que quiero decir con esto es que si la población no migrara, si nada más contáramos a los que nacen y a los que fallecen, la población de El Salvador hubiera crecido mucho más rápido de lo que lo ha venido haciendo. Hubiera sido una tasa de crecimiento de 1.4% alrededor, ¿no?, anual. Hubiera sido un crecimiento mucho más vigoroso y probablemente, si esto hubiera sido el caso, estaríamos hablando ahorita de por lo menos 2 o 3 millones más de habitantes de los que tiene ahora El Salvador. ¿Qué es lo que ha pasado en ese tiempo? En ese tiempo ha habido un fenómeno migratorio muy importante, que esa tasa de crecimiento de 1.4, alrededor de 1.4%, ha disminuido a cerca de 0.4%. Es una tasa de crecimiento casi de cero, pues, ¿no? Es muy poquito el aumento. Eso significa que esa población, ese crecimiento poblacional se pierde, ¿no? En buena medida se va del país a otros países. ¿Esto a mediano o largo plazo será dañino para el país? Esto a mediano, no, lo que pasa es que El Salvador va a tener un crecimiento lento, va a seguir creciendo. Las proyecciones demográficas, los ejercicios que se han hecho tomando en cuenta la evolución de las variables a lo largo de 30 años, ¿no?, es que la población va a seguir aumentando, pero lo va a hacer lentamente. El problema serio que esto tiene es que la estructura por edades es desequilibrada, ¿no? Generalmente una población envejece porque aumenta la esperanza de vida, porque se reduce la fecundidad, porque hay menos niños, ¿no? Pero en el caso de El Salvador hay mucha población numerosa en edad avanzada, ¿no?, pero mucha población infantil, mucha población joven, muchas más mujeres que hombres, un gran desequilibrio demográfico en términos de sexos, hay mucho más mujeres que hombres, claro, y esto se ha venido aumentando. Entonces la población entre 15 y 34 años de edad, por ejemplo, que uno diría, está ahí el mercado matrimonial, está ahí donde se forman las parejas y demás, ahí el déficit de hombres, ¿no?, es enorme, ¿no?, y está creciendo año con año, ¿no?, porque se van tantos hombres, ¿no? Las mujeres también migran y también lo hacen de manera importante, pero migran más hombres que mujeres. Y esta situación está haciendo que se queden en El Salvador mujeres que ya son madres, que tienen hijos pequeños, ¿no?, y se están yendo los hombres, y esta situación genera una terrible problemática para la familia. ¿Usted creería que habría que ponerle atención a eso? Pero mucha atención, ¿sí?, mucha atención. ¿Y se le está poniendo atención o no? Pues yo creo que aquí hace falta también políticas dirigidas a las familias a los hogares, sobre todo de los menores de edad, ¿verdad? Porque los menores, estamos hablando de menores de 18 años de edad, como la población infantil, juvenil, pero temprana de El Salvador, un porcentaje muy elevado vive sin su padre o sin su madre o sin ninguno de los dos, ¿verdad? Estamos hablando de alrededor de una tercera parte de los menores de edad en el país no viven con su padre y su madre, o con ninguno de los dos, ¿verdad? Y esa situación pues tiene efectos muy importantes en su desarrollo, ¿no? Cuando hablamos de la comunicación de padres a hijos, de la poderles apoyar y dar, pues si no están, ¿verdad? Aquí también eso te lleva a que muchas mujeres, aquí en el país, El Salvador, llama la atención el alto porcentaje de mujeres que participan en la actividad económica, comparado contra otros países de América Latina, sí. Es muy elevado, uno diría, bueno, es mucho menor que el de los hombres, sí, pero estamos hablando de que alrededor del 40%
de las mujeres participa en la actividad económica, y si lo vemos por niveles, por hogares, más de la mitad, casi el 60% de los hogares, las mujeres trabajan, alguna mujer trabaja en el hogar. O sea que y hay muchos hogares donde solo mujeres trabajan, ¿no? Es alrededor de un 16% de los hogares, solo mujeres trabajan en el hogar, ¿no? Estamos hablando de una situación en que la mujer tiene que salir a trabajar, tiene que realizar una actividad económica para poder, muchas madres solas, ¿no? Una situación de muchas madres y una, como lo vamos a platicar posteriormente, una fecundidad temprana, un inicio de la maternidad a edades muy tempranas, pero que está todo vinculado con una situación de familias, y sobre todo en aquellos lugares o en aquellos hogares donde están viviendo en condiciones de pobreza, esta problemática es mayor. Bueno, hacemos la pausa y justamente hablamos del próximo segmento porque llama la atención el tema central que tienen ustedes, que van a someter al análisis: juventud y población, retos y desafíos para El Salvador, y eso nos lleva a hablar entonces del tema de embarazos en adolescentes, ¿no? Vamos a la pausa comercial, volvemos. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Bueno, interesante el tema del que vamos a entrar de inmediato también respecto a lo que hemos hablado, sin duda alguna, es muy relevante. Entonces, el promedio de los grupos familiares en el país está integrado por ¿cuántas personas? Papá, mamá, hijos. ¿De cuántos en el pasado y cuántos ahora? ¿Ha disminuido? Digo, ¿son cuántos hijos ahora? ¿2 hijos por familia? ¿Son 3? ¿Son 5? Sí, bueno, más o menos están entre 2 y 3 hijos. Es la descendencia actual que se mide en la tasa global de fecundidad de las mujeres. Y venimos de tener 6, ¿no? 6 en el pasado, pero eran niveles de fecundidad de 6 hijos por mujer, lo que quiere decir que esto es el promedio. Había mujeres que tenían 8, 10, ¿no? 12, y había mujeres que tenían menos, pero en general el promedio era alrededor de 6 hijos por mujer. Las familias antes, que eran muy numerosas, también era mucho más frecuente que falleciera alguno de los hijos. Se ha reducido la mortalidad, entonces la sobrevivencia de esos hijos es mayor y las familias se volvieron más numerosas, ¿no? Hoy en día uno diría, ¿qué tanto han cambiado el tamaño de los hogares? Los hogares están generalmente mezclados, está mamá, padre, hijos, pero también hay algún otro pariente en el hogar, una tía, una hermana, una madre, ¿no? Entonces son hogares que no solamente están integrados, digamos, por la descendencia de la pareja nuclear, ¿verdad? El tema aquí en El Salvador es que no solamente uno, cuando se pone a pensar, bueno, ¿cuántos de estos hogares son como nos los dibujan, ¿no? El papá proveedor, la madre que está en el hogar cuidando a los hijos y con sus hijos menores y esa familia, pues esas parejas son la minoría, ¿no? Una estimación así medio burda del tema, pero hablando con las encuestas de hogares, propósitos múltiples, uno observa que esta situación, pues, alrededor del 35% de los menores viven en un hogar donde el padre es el proveedor y la madre está en el hogar cuidando a los hijos. Que sería como un hogar tradicional, un grupo familiar tradicional. Un hogar tradicional, o como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Que no quisiéramos, pero que uno se imagina que ese es el modelo que teníamos. Bueno, ese es un modelo de la minoría, ¿no? De una gran minoría. La mayoría no es el caso. La gran mayoría están, como decíamos, hombres y mujeres trabajando. La gran mayoría están
integrados también por otros miembros de la familia y otros arreglos familiares que permiten sobre todo la sobrevivencia de ese grupo, de esa unidad familiar, ¿verdad? Ahora, aquel concepto tradicional que había en el pasado, y se lo decía antes de comenzar la entrevista en línea, que bueno, cada hijo decía viene con el pan bajo el brazo, decían donde come uno comen cinco, eso es realmente, o sea... Eso ya realmente ha cambiado y las familias, las personas lo dicen claramente, o sea, saben, bueno, yo lo que diría es, hay una conciencia mayor sobre todo de las mujeres y de las parejas más maduras, ¿verdad? De que no, darles calidad, uno quisiera darles lo mejor a los hijos, claro. Uno quisiera, todos los padres y todas las madres de familia quisiéramos darles lo mejor a nuestros hijos, la mejor educación, los mejores niveles de salud, poderlos llevar a la escuela y al médico, poderles dar de comer adecuadamente, y definitivamente no podemos igual cuando tenemos uno que cuando tenemos 5. Claro. Y eso es algo que es bastante sentido por todos. Sin embargo, el problema está en qué tantas de estas mujeres y de estas personas son capaces de decidir cuándo tener a sus hijos y cuántos tener. Que es un derecho humano fundamental que hemos reconocido a nivel global desde los años 70 claramente, de que eso es un derecho humano de las personas, decidir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos, y contar con los medios y la información para poder hacerlo, y la obligación del Estado de proveer esos medios y esa información para que todas las personas lo puedan hacer. Esto nos hace una realidad para todas las mujeres. Ahora, cada país hay un tratamiento específico en términos de población para cada país, ¿no? O sea, no se pueden aplicar políticas globales así a rajatabla. Claro, le pregunto, porque le decía en algún momento, antes de comenzar la entrevista también, en el caso de China, cuando uno conversa con los chinos, dice, bueno, sí, que aquí han venido los europeos y nos dicen, ustedes, ¿por qué tienen ese control demográfico tan estricto de un niño por pareja? O sea, eso es hasta atenta contra los derechos humanos, los derechos individuales, etcétera. Entonces dicen ellos, de una manera un poco, digamos, simplista, pero sí, radiografía de alguna forma el problema. Dicen, bueno, si crecemos una tasa promedio de 42, 43 millones de habitantes anuales, se los vamos a mandar a ustedes, se los vamos a exportar al mundo, entonces a los chinitos. Sí. O sea, cualquiera se asusta, ¿no? Sí. O sea, cada país tendrá que tener su política muy bien definida, ¿no? Cada país, y eso es un reconocimiento también internacional, que cada país es soberano en sus políticas de población, y cómo las establece, cómo las define, pero el derecho de las personas a decidir con sus hijos y cuándo tenerlos se ha reconocido a nivel también global. Y ahí es donde entra el cuestionamiento que decíamos de la población, de las políticas chinas, ¿verdad? Este derecho cuando se le obliga a las personas a tener solo un hijo, pues se está rompiendo. Y también se rompe cuando hay mujeres que no querían tener un hijo, que no estaban en sus planes de tener un hijo, y no se les da los medios y la información para evitarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando lleguemos a hablar del tema del embarazo muy temprano, de niñas de 10, 11, 12 años, que pues no lo decidieron y están embarazando. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Bueno, me hablaba en algún momento determinado de este concepto, antes de pasar al tema de jóvenes adolescentes embarazadas, usted me decía del bono. Del bono demográfico. Este es un concepto muy importante, el bono demográfico, porque es el momento en el que también se encuentra El Salvador y muchos países de la región de América Latina. El bono demográfico se refiere a un pedacito del tiempo de la historia de un país, en este caso de El Salvador, en el cual la población en edades dependientes es menor que la población en edades laborales. La población que está en edad de producir y de crear está en una situación mucho más favorable porque tiene menos dependientes que atender. Y en ese sentido puede invertir más en ellos, puede darles más educación, puede darles más salud, puede darles mejores condiciones de vida, y esto genera un círculo virtuoso, ¿verdad?, de mayor inversión en esta fuerza de trabajo, en estas personas, ¿verdad?, en ese capital humano que va a generar va a ser más capaz de ser productiva y va a ser más capaz de generar riqueza y la economía va a ser más capaz de generar ahorro e inversión. Entonces, esto pasa de lo micro a lo macro, ¿no?, de una manera muy importante, y hay países como los tigres asiáticos que han demostrado que en la época en la que ellos tuvieron este bono demográfico, este bono incrementó el crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, hasta en un 25%. O sea que si se aprovecha este bono demográfico, la economía de los países puede incentivarse y puede crecer más rápidamente. ¿Cómo se tiene que aprovechar este bono demográfico? La centralidad está en los jóvenes, en adolescentes y jóvenes y las generaciones de trabajadores jóvenes, ¿verdad? Invertir en ellos
para que tengan mayor competencias y mayores capacidades de generar todo su desarrollo, de aprovechar todo su potencial, pero darles oportunidades también, ¿verdad?, de empleo, de empleo productivo. Ese es el gran desafío que están enfrentando nuestros países, ¿verdad? Cómo generar ese empleo productivo para estas generaciones de jóvenes que vienen ahora. Pero si no lo admiramos a largo plazo, si no nos damos cuenta que estas generaciones enormes de jóvenes en 3, 4, 5 décadas van a ser las generaciones numerosas de adultos mayores, y si en estas 5 décadas no aprovechamos para generar el desarrollo económico que se requiere, aprovechando ese potencial, en 5 décadas el país va a ser mucho más envejecido, pero mucho más envejecido, y probablemente mucho más pobre. Perfecto. Y esa es una moneda que está en el aire, ¿verdad? Y por eso es la centralidad de la juventud hoy en día. Vamos a otra pausa comercial. Cuando regresemos, ahora sí hablamos del tema de jóvenes adolescentes embarazadas. 29 de cada 100 partos ocurren en niñas y adolescentes. Algunos datos estadísticos, ¿no? Bueno, de hecho tenemos algunas gráficas que las compartiremos más adelante. Vamos a la pausa. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Bueno, estamos entonces en entrevista en línea conversando sobre el tema del Día Mundial de Población que se va a desarrollar el próximo jueves, y en ese contexto las actividades programadas por el Programa de Población de Naciones Unidas en nuestro país. Elena, bueno, entonces ustedes centran el tema fundamentalmente en juventud y población, retos y desafíos, y en ese contexto también el hecho de embarazos en adolescentes. Así es. Mucha preocupación sobre ese tema. ¿Por qué? Mucha, porque una manera de que se corta la infancia y la adolescencia, se trunca esa carrera, digamos, de formación y preparación, se deriva del embarazo adolescente. Y lamentablemente en América Latina en su conjunto, América Latina es la región donde el embarazo adolescente es el más elevado, incluso le gana a África, en ese sentido, América Latina. Y le gana a África cuando uno compara con mismos niveles de educación de las mujeres, como en América Latina son muchísimo más alto el nivel de la fecundidad. Y dentro de América Latina, El Salvador todavía es más alto que el promedio latinoamericano. Entonces, por eso nos interesa mucho hablar sobre el tema, porque el embarazo está muy vinculado con la transición a la vida adulta. Una niña, una mujer que se embaraza y que se convierte en madre, para todos es una mujer adulta. No importa si tiene 14 o 15 o 16 o 17 años, ¿no? Es una situación en la que es marcadamente, culturalmente, un proceso de cambio. Pero claro, y es que se saltó la etapa, ¿no? Que se saltó la etapa. ¿Y se saltó una etapa de qué? De educación, de aprendizaje, de maduración personal, ¿no? De maduración física y mentalmente como persona. Se saltó una etapa de oportunidades para salir, muchas veces para mejorar su situación económica, para definir un proyecto de vida personal, ¿no? Que no sea solamente un proyecto de vida al azar, ¿no? Que resultado de una moneda al aire, ¿no? Esa situación
que ponen en una situación de mucha desventaja, sobre todo a las mujeres, pero también a los hombres, que se convierten en padres jóvenes, ¿no? Que se vincula también con otro tipo de problemáticas de mala inserción al mercado laboral, mala inserción al ingreso, y es una situación que reproduce en los hijos que vienen, ¿verdad? Situaciones de desventajas y de exclusión y de falta de nutrición suficiente, de atención de la madre, de padres preparados, ¿verdad? Es un círculo vicioso que genera mayor pobreza y genera mayor desigualdad, y que afecta a muchísimas mujeres en el país. Esta es una temática muy importante. ¿De qué porcentajes estamos hablando? Y creo que tenemos una gráfica, vamos a ver si la podemos ver en este momento, la primera gráfica. Bueno, interesante, ahí tenemos 1 de cada 3 niñas al cumplir 18 años de edad ya han sido madres. Hay más datos ahí que, bueno, para que lo reflexionemos. Y ese primero, nada más para mencionarlo, ese primer dato, cabe señalar que estamos hablando de que una tercera parte de las niñas que crecen, nacen y llegan a cumplir 18 años de edad, ya son madres a esas edades. Y si uno se va a España, a Europa, esos porcentajes son como del 2%, para que vea uno la diferencia de lo que estamos hablando aquí, de que esa tercera parte de niñas llegue a una edad tan temprana como los 18 años, que para mí todavía son cipotas, ¿verdad? Sí, claro. Que ya sean adultas, porque ya tuvieron la necesidad de cuidar un hijo. ¿Cuál más o menos es la edad óptima, si se le puede llamar así, de que una mujer esté ya lista, digamos, para el embarazo? Mira, no sé, 24, 27 años. Uno diría que, ¿verdad?, que tuviera ese proceso de educación y de formación mucho más largo, que tuvieran una experiencia del mercado laboral y que ya supieran también defenderse hombres y mujeres, y que estén en la capacidad de decir, mira, yo quiero ser esto, yo quiero llegar aquí, quiero plantearme este proyecto, ¿verdad? Esa es la edad óptima en la que las personas son capaces de definir su proyecto. Si no tienen esa situación, y además, digo, en términos de madurez biológica, pues sí, menores de edad, entre más joven, menos adecuado, entre más joven, más mortalidad materna, más mortalidad sobre todo del recién nacido, más bajo peso al nacer, más cesáreas, ¿no?, más morbilidad de mujeres embarazadas, que todo eso es negativo para las personas, porque estamos hablando de personas que son capital humano para el país, ¿verdad?, que tienen que estar en las condiciones óptimas de salud, de formación, de educación, sí, ¿no? Ahora bien, ¿esto tiene que ver con franjas de estratificación socioeconómica, sectores más pobres, clases medias, altas, o es un fenómeno que está impactando en general? A ver si podemos entender siempre la gráfica que teníamos hace unos minutos, para que podamos ir compartiendo otros números, pero en la parte de reflexión. Mira, yo te diría, el problema del embarazo adolescente es una característica que está bastante generalizada en El Salvador. ¿Por qué? Porque si vemos que en las capas altas de la población, alrededor de un 18 o 20% de esas mujeres al cumplir 18 años de edad ya son madres. Estamos hablando de 1 de cada 5, no 1 de cada 3, pero es un porcentaje elevado, 1 de cada 5. ¿no? Eso es un porcentaje muy elevado. Pero si vemos a las chicas de los estratos más pobres, de los quintiles de ingresos más bajos, vemos que es casi 45%. Estas niñas, desde que nacen, la moneda está en el aire. 1 de cada 2 prácticamente, ¿no?, le va a caer un lado de la moneda en que van a empezar embarazadas a los 18 años de edad y otra no. Ese es verdaderamente radical. O sea, sí hay una gran diferencia entre 1 de cada 5 a 1 de cada 2, pero 1 de cada 5 es altísimo también. Claro. Tampoco es la edad adecuada para ninguna mujer, digamos, tener esa situación. A ver, y en el dato que estamos compartiendo, que tenemos el gráfico, decimos ahí, 29 de cada 100 partos a nivel nacional ocurren en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, y se agrega un dato que me parece que es relevante, y usted nos dará la reflexión. El 11% del total de muertes maternas en el país son de niñas y adolescentes. De estas, el 57% fue debido al suicidio. Ese es un tema muy, muy importante. En el país, mucha de la muerte materna de mujeres jóvenes es autoinfligida, y es provocada con veneno, tomando veneno para morir. El país tiene un dato muy grave, muy alarmante. La primera causa de muerte de las niñas de 10 a 19 años, y de 10 a 14 y 15 a 19 años, es el suicidio. Esta característica no muchos países la tienen, no es una cosa común que uno diga la primera causa de muerte en un grupo de edad tan saludable es el suicidio. Claro. Esto es verdaderamente alarmante. Y si uno ve
y lo ve con el caso de la muerte materna, que es donde está más focalizada, una mujer que ya llegó embarazada, que evidentemente está embarazada, la mayoría fueron se suicidaron. Eso quiere decir que la sexualidad, la maternidad y una sexualidad mal vivida, mal experimentada, las está conduciendo a esta situación de suicidio. En el Fondo de Población se ha hecho una investigación a nivel de varios países de Centroamérica sobre estas mujeres que se suicidan, y buscándolas, se llaman autopsias verbales, donde se van a la casa de las mujeres a preguntar qué pasó, ¿no? Y se ha encontrado que un fenómeno común es la extrema exposición a la violencia de estas chicas, violencia sexual fundamentalmente, acoso, violencia de gentes conocidas que están en la comunidad. O sea, abusos sexuales, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ver porque esta chica salió embarazada de su novio y luego el entorno social la presiona y se siente marginada, excluida y se frustra. O sea, también tiene que ver entonces esto con el hecho de que... También tiene que ver con este hecho, pero el tema de la violencia, la violación y el abuso es un tema muy, muy frecuente. Y además sucede desde muy temprana edad. Entonces muchas veces las mujeres ya salen embarazadas después de haber estado estando expuestas al tema de la violación por mucho tiempo. Un dato que aquí no está puesto en esa gráfica, pero que es muy alarmante, es que uno se pregunta, bueno, ¿cuántas niñas de 9 años, de 10 años, de 11 años o 12 años se han embarazado en el país? Hay muchas, ¿no? Y bueno, viendo los registros del Ministerio de Salud y solamente las registradas en el Ministerio de Salud en el año 2012, se suman 207 niñas de 9 años, de 10 años, de 11 años, de 12 y de 13 años que estuvieron inscritas por embarazo en la consulta externa del Ministerio de Salud. Y entonces sí, uno se da cuenta que no es 207 niñas, es una barbaridad, ¿no? Hago la última pausa comercial para que regresemos y continuemos en el hilo de este punto en específico que me parece relevante. Vamos a la última pausa comercial, volvemos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Bueno, creo que tenemos dos gráficas más para ver si las podemos mostrar, para que un poco continuemos en el hilo de la conversación, a ver si podemos reflejar un poco, continuando con el hilo de lo que conversábamos hace unos minutos, Elena, el total de niñas de 4 a 17 años que nunca ha asistido a la escuela ascendía alrededor a 68.000 en 2010. Bueno, obviamente estamos hablando ahí del tema educativo, un total de 40.292 niñas desertaron en 2010, es decir, hablando ahí de las principales causas por las que las niñas abandonan la escuela. Embarazo en el primer lugar. Sí, el primer lugar es el embarazo. A ver. Así es. Ese es el tema, ¿verdad? ¿Qué significa que una niña se embarace? Bueno, significa mucho para esa niña, significa que trunca muchas veces su carrera formativa, su educación, su participación en la escuela. Muchas veces no porque las expulse la escuela, que eso ya por ley está hasta prohibido en el país, ¿verdad? Sino porque ellas mismas también se sienten apenadas, se sienten mal vistas, los padres, la madre no quieren que no se den cuenta. Alrededor de eso hay
castigo cada vez mayor, ¿no? Para la propia niña, el estar embarazada. Y que ha ido cambiando mucho, ¿verdad? Porque este año, por ejemplo, en un X restaurante, en un centro comercial, vi unas jovencitas que estaban, creo que celebrando su, no sé, salida de exámenes o qué, pero andaba un grupo de jovencitas de bachillerato, me imagino que tendrán que 16, 17 años. El tema era que andaba una de ellas embarazada y con calcetas y con uniforme, o sea, estaba con el grupo, o sea, y me llamó la atención porque yo dije, bueno, o sea, se está avanzando en algo. Es decir, pues, eso era imposible verlo antes, o sea, y lo que significaba en términos psicológicos para esta persona, para esta joven, la exclusión en todos los sentidos. En todos los sentidos, pero también volvemos a lo mismo, ¿no? No sé qué sector social haya sido este grupo de niños que haya visto, pero uno lo ve en cómo se vive de manera diferente según el nivel socioeconómico en el que está. Y aquí muchas veces, de veras, las chicas no son capaces ni siquiera de poder decidir, muchas veces continúan en la escuela o no, porque las excluyen, las sacan o las esconden, ¿verdad? O los padres de familia de las otras niñas consideran que son un mal ejemplo, ¿no? Y entonces que están dando un mal ejemplo a las chicas porque se embarazaron y entonces es un proceso de estigmatización y es un proceso de discriminación social, ¿no? que hay que cambiar. Es evidente que hay que darles oportunidades a todas las herramientas, todos los elementos necesarios para que no suceda. Para que no suceda por azar el embarazo, no suceda por falta de planeación, no suceda por falta de proyectos de vida, no suceda por falta de oportunidades, sobre todo para las niñas. Nos podemos imaginar un país donde todas las niñas puedan cursar la escuela, puedan decidir cuándo casarse, cuándo tener su primer hijo, que lleguen a cierta edad en la que se sientan maduras, y que sería otra historia del país si tenemos una situación donde más inicia, digo, esta profundización de las desigualdades. Si uno ve las niñas y niñas que asisten a la educación primaria, son más o menos los mismos. Es en la educación secundaria, es justamente cuando las niñas empiezan a entrar a la etapa, a la pubertad y a la adolescencia, que empieza a profundizarse la desigualdad, vinculada con el hecho de que esa niña se puede embarazar. Esa es la realidad, lo que hace que haya esa profunda desigualdad y que haya esa profunda diferencia de oportunidades para hombres y mujeres. Y el hecho de que las niñas se enamoran, tienen curiosidad, no están enteradas, no conocen muy bien y que salgan embarazadas, bueno, ya es casi como ella es la culpable, la que propició, ¿no?, la causante de ese embarazo, cuando es falta de orientación, de oportunidades, de autoestima, de muchas más herramientas que necesitan tener las chicas para poder realmente decidir cuándo convertirse en madre. Hace un par de meses atrás el Ministerio de Salud, la ministra de Salud compartía algunos datos también respecto a lo que estamos conversando. Consignaban entonces, por ejemplo, que este año la tasa de embarazo en adolescentes era de 89 por cada 100.000 mujeres, entre 15 y 19 años. Así es. Esa tasa es la que en promedio se conserva, ¿no? Es una tasa, y lo dijo la ministra de Salud, y ella cuando yo llegué al país, lo primero que me dijo, mire, yo quiero que usted me ayude, me dijo así, me ayude con el tema del embarazo adolescente. Ella es una mujer muy consciente y muy preocupada porque lo ven en los hospitales, la cantidad de chicas. Si uno va a cualquier maternidad y es impresionante ver las caritas de las madres que están ahí sentadas. Claro. ¿No? ¿Por dónde comenzaría usted o recomendaría que se debe comenzar entonces a trabajar con más fuerza en el tema? Es decir, si hay una especie de pirámide respecto al problema, ¿por dónde habría que comenzar? Mire, uno fundamental es las escuelas. Todos los servicios que dan atención a niñas y adolescentes y a hombres y mujeres deben ser servicios amigables para los adolescentes, deben ser servicios a favor de la adolescencia y la juventud, como una etapa que tienen que vivir las personas para su desarrollo y su formación. Y eso quiere decir un compromiso con ellos. ¿Y quiénes son todos esos servicios? Empezando por los padres de familia, las madres y los padres de familia, que deben ser los principales aliados por apoyar a sus hijos para que salgan adelante, transiten por la etapa de la adolescencia de manera saludable. Y eso implica necesariamente un desarrollo integral de la persona que pasa forzosamente por su sexualidad, por el entendimiento de su sexualidad como una dimensión del desarrollo humano fundamental, sobre todo en esa etapa de la vida. Implica fortalecer a los padres en sus competencias para ser unos buenos padres y unas buenas madres que puedan orientar a sus hijos adecuadamente, con sus valores, su cultura, sus tradiciones, pero reconociendo que los chicos y las chicas tienen el derecho y tienen la necesidad, sobre todo, de tener la información más veraz, más científica, más realista, más capaz de permitirles su defensa. Las escuelas lo mismo, los maestros lo mismo,
tienen su rol esencial es proteger, la escuela debe ser protectora de la adolescencia, protectora de esta inversión, de esta oportunidad que tienen que tener los jóvenes para desarrollarse, y los servicios de salud. ¿Y cómo enfrentar el tema de la educación sexual en las escuelas? Eso que es tan sensible, que genera mucha asperezas con los sectores a veces que pueden ser más tradicionales, más conservadores en los países, por la visión religiosa y todo esto. ¿Cómo se aborda? Es ahí un tema de discusión muy importante. O sea, tiene que haber, yo creo que es parte del proceso de cambio, es reconocer que el tabú, que la parte más de querer esconder la temática, esas ideas tan equivocadas de que no darles información les va a ser favorable para que no tengan una actividad sexual, es una postura muy negativa, ¿no? La información, el conocimiento, el saber las consecuencias, las causas y entender la sexualidad es clave para que los niños y las chicas se puedan defender, ¿verdad? Y puedan cursar esa dimensión de su vida adecuadamente. Bueno, no nos alcanza una hora, necesitamos más tiempo. Le invitaremos más adelante, se nos agotó por ahora. Gracias, William, muchas gracias, de mucho gusto. Bueno, gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vamos a ver mañana a las 8 en punto, una transmisión en tiempo real. Pero les recuerdo, en el Media Center de la PrensaGráfica.com, las entrevistas de los últimos 2 años están ahí para que ustedes puedan revisarlas, y desde luego incluyendo esta que recién terminamos. Gracias por su fiel sintonía.